Muy buenos días Río Gallegos, buenos días Santa Cruz, buenos días Argentina, buenos días Malvinas queridas, buenos días a todos ustedes que están del otro lado, comenzando una nueva jornada, cerrando la semana hábil, viernes al fin, viernes 15 de mayo, me adelanté ayer, me di cuenta después, me dijo Rodri Poloni, que la transmisión de YouTube de ayer ya decía 15 de mayo, hoy es 15 de mayo, mi nombre es Julián Quirós. Y durante el lapso de 2 horas de acá hasta las 9:30 de la mañana te cuento los principales títulos de este viernes en el mundo. Escuchamos Onda Vaga, esto es Sequía de Amor, Parque y Sequía de Amor, dos temas de esta banda, que ya no, creo que no toca de hecho, pero hoy me levanté pensando en esa canción. En realidad me levanté pensando en varias canciones y escuchando varias más, pero te las voy a ir compartiendo a lo largo de esta mañana de viernes 15 de mayo. Mañana de viernes con 4 grados 8 de temperatura a esta hora en la capital de Santa Cruz. Estoy hablando de nuestra ciudad de Río Gallegos. La sensación térmica a esta hora es de 4 décimas de grado sobre cero. El cielo se presenta parcialmente nublado en nuestra ciudad y la humedad es del 79%. El viento sopla desde el oeste a 25 kilómetros por hora y este viernes tiene pronosticada una máxima de 5 grados. Se esperan algunas lluvias aisladas en horas de la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde. Viento también que se presentará hacia la noche de este viernes con ráfagas de hasta 80 kilómetros para la ciudad de Río Gallegos. Una máxima de 5. ¿Qué disco estuve escuchando? Andate con el alto y déjame acá, que debes tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. En el Calafate la temperatura es de 6 grados 2, la sensación térmica de 2 grados 8 a esta hora, humedad del 49%, viento soplando desde el oeste a 19 kilómetros por hora. El cielo se presenta algo nublado a esta hora, la máxima para hoy es de 7 grados en el Calafate, también para la cuenca carbonífera. Se esperan algunas nevadas en horas de la mañana de este viernes, pero en baja probabilidad, quizá en el sector montañoso en las afueras de la ciudad y viento de intensidad media, en este caso con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en este viernes, como te digo, que para el Calafate tiene una máxima de 7 grados y una jornada que todavía no podemos decir que es plenamente invernal.
tá pegando, a chapa esquenta, o tempo passa mais e vou... En Perito Moreno 4 grados 6, la temperatura actual, la sensación térmica de 7 décimas de grado bajo cero, la humedad del 78% y el viento sopla desde el oeste a 34 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 6 grados. A esta hora el cielo se presenta ligeramente nublado, no hay precipitaciones ni vientos de intensidad significativa para la capital arqueológica de Santa Cruz. En Caleta Olivia 6 grados la temperatura actual, humedad del 81%, el cielo se presenta nublado y el viento sopla a 14 kilómetros por hora en esta jornada desde el sector oeste. Bajísimas probabilidades de precipitaciones y el viento soplará pero en calma en este viernes mayormente nublado con 11 grados de temperatura máxima según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, 5 décimas de grado sobre cero apenas, 4 grados 4 bajo cero la sensación térmica, cielo cubierto con nevada débil, la humedad del 91% en este momento y el viento sopla desde el oeste a 19 kilómetros. La máxima será de apenas 3 grados para esta jornada, con precipitaciones, nevadas y lluvias para toda la jornada que irán descendiendo en su intensidad hacia la noche, pero ya ha comenzado precipitando allí en Ushuaia. Viento de hasta 70 kilómetros por hora en esta jornada de viernes. Porque de este mundo no es algún error debe haber. El guerrero sigue sin... Buenos días Malvinas, en Puerto Argentino la temperatura actual es de 3 grados 3, pero la sensación térmica es bastante menor, de 9 décimas de grado bajo cero, casi 1 grado bajo cero, la humedad del 96% y el viento sopla desde el oeste a 19 kilómetros por hora. Este viernes con algunas precipitaciones previstas durante toda la jornada, lluvias aisladas, chaparrones y hacia la noche lluvias y nevadas, pero la probabilidad es baja. Tiene una máxima pronosticada este viernes de 7 grados y el viento soplará con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. Yo que no la puedo creer. 12 grados 8 bajo cero la temperatura actual en base Marambio, en la Antártida Argentina. 21 grados 4 bajo cero la sensación térmica, cielo parcialmente nublado y una humedad que a esta hora se presenta en el 48%. El viento sopla desde el oeste a 21 kilómetros por hora y la máxima para hoy es de 1 grado, pero está bastante lejos todavía la máxima. De todas formas, el sol saldrá recién a las 9:30 de la mañana y a las 4 de la tarde ya está, oscuro para nuestra Antártida Argentina. Hoy es el Día de la Familia, se celebra esta festividad justamente a nivel internacional, declarada en 1993 por la ONU, con el fin de reflejar su importancia como unidad básica de la sociedad. Qué loco que se describa como unidad básica de la sociedad. Hay alguno que dirá, no quiero tener familia porque no quiero unidad básica. Pero celebren, abracen a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Si tienen a los primos, mamá, también, a la abuela, también, besuquénla, aprovechenla, porque después quién sabe, ¿no?
1901, un 15 de mayo como hoy, se jugaba en Montevideo, Uruguay, el primer partido entre las selecciones de Argentina y Uruguay. El clásico del Río de la Plata terminó con una victoria argentina por 3-2. Fue además el primer partido internacional disputado fuera del Reino Unido, la cuna del fútbol moderno. En 1925 nacía Horacio Guaraní en Las Garzas, Santa Fe, músico, compositor y escritor, ganador del premio Conex de Platino en 1985, al mejor cantante de la historia del folclore. Ganó 56 álbumes, grabó 56 álbumes, y el primero de ellos fue Horacio Guaraní, con su propio nombre, en 1957. Un día como hoy nacía justamente el hombre recordado por muchas veces sus declaraciones en favor, militando, celebrando la comunión alrededor de una bebida típicamente argentina como lo es el vino. Y cómo no vamos a musicalizar, ¿no?, este momento con don Horacio Guaraní. Sería una falta de consideración, me parece, no escuchar a Horacio Guaraní en esta mañana donde se celebra su natalicio. ¿Cómo te cambié de frente de música, eh? Esto es así. Si encontré tu corazón perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón, y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas suelo hallarte en la querida nostalgia del diapasón. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada. Hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor, y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. Si un día fui tu cantor, se llama esto. En 1928 Walt Disney estrenaba en Estados Unidos, mire cómo cambio de frente absolutamente. Se estrenaba el primer cortometraje en el que aparece Mickey Mouse, personaje que se convertiría en emblema de la compañía liderada por Walt Disney. El ratón que alcanzó el éxito recién 6 meses después con Steamboat Willie, el tercer corto del personaje al que Disney le dio voz. Justamente hasta 1947 el propio Walt Disney hacía la voz de Mickey Mouse. En 1930 nacía en Córdoba el actor, humorista y guionista Juan Carlos Mesa, creador de Mesa de Noticias, un programa de televisión exitoso. Ganador de 2 premios Martín Fierro, guionista además de una quincena de películas, de las cuales actuó en 12 de hecho. En 1931 Boca Juniors compraba los terrenos al ferrocarril General Roca en las calles Bransen y del Crucero, actual del Valle Iberlucea, donde se emplaza la Bombonera. Un día como hoy se compraba ese terreno. En 1948 hallaban asesinada a June Ann Devaney, niña de 3 años que había desaparecido en el hospital de Queen's Park en la ciudad inglesa justamente llamada así, Queen's Park. Este crimen conmovió al mundo y fue, digamos, el disparador de una investigación que conmovió verdaderamente al Reino Unido, porque 40.000 personas fueron indagadas y se les tomó las huellas digitales para de esta manera machear, ¿no?, esos archivos y tratar de hallar al asesino, que resultó ser Peter Griffiths,
de 22 años, que poco más de un año después fue apresado. ¿Qué más sucedía? Un día como hoy se lanzaba el proyecto Mercury, el Atlas 9, Mercury Atlas 9, culminaba este proyecto con Gordon Cooper siendo el primer astronauta o el astronauta que más tiempo pasó en el espacio, más de 34 horas. Superó a todos sus compañeros juntos en cantidad de horas y orbitó 22 veces alrededor de la Tierra. Además es el primer astronauta que durmió en el espacio. El programa Mercury había nacido para disputar la carrera espacial con la Unión Soviética. Y después de este vuelo de Cooper, el objetivo que había planteado el presidente John Kennedy ante el Congreso era enviar un hombre a la Luna antes del fin de esa década y traerlo de regreso. De esta manera, un nuevo hito dentro de la carrera espacial que libraron justamente Estados Unidos y que, bueno, al día de la fecha sigue siendo, incorporando más actores, ¿no? Parte de los desafíos que tiene la ciencia, ¿no? Y sobre todo las entidades que miran al espacio como parte del futuro, ¿no? ¿Qué más? En 1991 se desarrollaba el 8º censo en Argentina. Un año después de lo previsto, estaba justamente previsto para 1990, pero por la crisis económica se pospuso. 32.615.528 argentinos y argentinas éramos el año en el que nací yo, por ejemplo. 32.615.528. Yo soy 35 millones de DNI. Y representaba un incremento de más de 4,5 millones de personas en relación al censo de 1980. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Un día como hoy en 2004, a los 91 años, fallecía en Madrid Narciso Ibáñez Menta, actor y director de teatro español que se nacionalizó argentino y fue famoso en los países de habla hispana por su labor en ficción y en el género de terror sobre todo. Autor de series como El Pulpo Negro, que fue muy exitosa, El Muñeco Maldito y El Hombre que Volvió de la Muerte. También un día como hoy, en 2010, Gustavo Cerati, cantante líder de Soda Stereo y también con una profusa carrera solista, tenía o sufría un accidente cerebrovascular tras celebrar un recital en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Y justamente fue su última actuación, dado que desde allí no volvió a despertar, permaneció en estado vegetativo hasta el día de la confirmación de su fallecimiento. También un día como hoy, en 2011, un año después, se desarrollaba un movimiento conocido como el 15M en España, o el movimiento de los indignados, donde miles de personas protestaron en forma pacífica en las plazas del país por la crisis económica que llevó en ese caso y que le costó al gobierno de Mariano Rajoy, si no me equivoco, terminar saliendo del gobierno, porque eligió el Partido Socialista Español salvar a las entidades financieras mientras se remataban las casas particulares de personas que no podían afrontar sus hipotecas. Y además atravesaba un proceso de denuncias contra la corrupción y el bipartidismo que encarnaban justamente el PSOE y el PP. La convocatoria llamó la atención por la gran cantidad de asambleas populares que se desarrollaron en distintos puntos, y el principal foco fue la Puerta del Sol en Madrid, que empezó a dar pie a una organización que luego se terminó transformando en un partido de izquierda que se llamó Podemos y que referenciaba a Pablo Iglesias en España.
Fallecía también en 2020 Sergio Denis, un día como hoy a los 71 años, tras una agonía de 1 año y 2 meses. El cantante había caído de un escenario en Tucumán en marzo de 2019 y nunca volvió a recuperarse. Había nacido en 1949 y fue uno de los cantantes más populares de la década de los 70. Y por último, es el Día Internacional de la Familia, como lo decía, es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa, y en Argentina se conmemora el Día del Trabajador Sanitarista y del Docente Universitario, para quienes vaya obviamente nuestro saludo. Perdí una batalla. Y recordando a Gustavo Cerati, lo citamos en el disco Cantora junto a Mercedes Sosa haciendo Zona de Promesas. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesas. En la zona de promesa. En la zona de promesa. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Podés escribirme al 2966 51 60 51 y compartir esta mañana conmigo para, como siempre te digo, no dejarme tan solo. Me levanto temprano, vengo hasta acá, comparto con vos los principales títulos que son todo alegría, cada mañana en este bendito país.
y vos no me vas a mandar un mensaje, no me vas a comentar la transmisión de YouTube, no me vas a dejar un like. Te pido por favor que me correspondas por el esfuerzo. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. El diario nuevodía.com.ar tiene títulos que voy a empezar a compartir con vos en esta mañana para justamente empezar a ponernos en sintonía de lo que acontece en Santa Cruz, en Río Gallegos obviamente, y en Argentina además. Obviamente también abrimos la ventana al mundo. Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. El Ejecutivo de Santa Cruz presentó el proyecto ante la Cámara de Diputados, el cual fue girado a comisiones. La iniciativa ingresó durante la quinta sesión ordinaria de la legislatura provincial y comenzará su tratamiento parlamentario. También tomó estado parlamentario un proyecto para distribuir fondos del fondo, justamente unirse entre municipios y comisiones de fomento, que es, digamos, el contraproyecto, si se quiere, presentado en este caso por la oposición. Justamente el Poder Ejecutivo Provincial, como ya lo venimos hablando hace 2 días, pide autorización a la legislatura para realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, es decir, para tomar deuda. La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda para su análisis y tratamiento legislativo. Según informó oficialmente la Cámara de Diputados y el Gobierno Provincial, el proyecto busca habilitar operaciones de financiamiento hasta una suma de 600 millones de dólares y o su equivalente en otras monedas, con desembolsos previstos para el presente ejercicio y años subsiguientes. El texto establece que los fondos podrán destinarse a financiar gastos de capital y programas de desarrollo para Santa Cruz, además de permitir la administración de pasivos, incluyendo la conversión, consolidación, renegociación y cancelación de deudas asumidas anteriormente por el sector público provincial. Por su parte, o por otra parte, ingresó un proyecto que lleva la firma de los diputados Javier Jara, Daniel Peralta, José Luis Quiroga, Carlos Alegría y Eloy Echazú, para crear, acá hay de todos los bloques, porque tanto Peralta como Alegría son de monobloques, Quiroga y Jara son del bloque oficialista y Echazú de la oposición, para crear el programa de fortalecimiento financiero transitorio municipal y provincial. Qué largo el nombre. La iniciativa propone distribuir entre municipios y comisiones de fomento el equivalente al 50% de los fondos existentes en el fondo fiduciario Unirse al momento de la promulgación de la ley. Unirse, recuerden ustedes, voy a hacer una descripción grosera y general, pero son fondos que se aportan de actividades extractivas en concepto de responsabilidad social empresaria, por eso es Unirse, responsabilidad social empresaria, los cuales se destinan a obras de distinta índole que determina el Ejecutivo, y ahora lo que pretende justamente este proyecto es que el 50% de ese fondo sea coparticipable de alguna manera entre municipios y comisiones de fomento para fortalecer las arcas de los municipios. El proyecto en este caso fija una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, con posibilidad de prórroga por un año más mediante decisión del Ejecutivo Provincial.
Además establece la distribución de recursos, o que la distribución de recursos se realizará de acuerdo a los coeficientes de coparticipación definidos por la resolución 524 del año 2024 del Ministerio de Economía Provincial. Así que hubo actividad, estuvimos allí en la legislatura, hablamos con Piero Boffi por un lado y con el diputado Carlos Godoy por otro, para tener un poco de precisión respecto a su mirada de estos proyectos, y lo puedes ver también en las redes sociales de Nuevo Día, obviamente. Cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios, así se siente cuando estás. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no dejó más. En el marco de los reclamos del sector docente al gobierno provincial, justamente con firma del gobernador Vidal, se extendieron los resguardos docentes. Ese es el título para mí, ¿no? El gobernador de Santa Cruz resolvió extender justamente hasta febrero del año que viene los resguardos docentes que justamente lo que buscan es conservar la fuente laboral, aunque se cierren cursos, se cierren secciones. Lo que hace esta medida, y es una medida que venía desarrollándose y sosteniéndose y se había prorrogado hasta fines de, no sé si hasta fines de abril o hasta fines de mayo, no recuerdo bien, me corregirá algún amiga docente o del sindicato si está escuchando, que justamente conserva la fuente laboral del o la docente. Y en este caso el gobierno de Santa Cruz decidió prorrogar estos resguardos hasta febrero del año que viene, frente a lo que señalan genera el impacto en la caída de la natalidad y por consecuencia en la matrícula escolar y el organigrama obviamente del sistema educativo provincial, que en algunos casos, en algunos establecimientos, ha significado el cierre o la unificación de cursos justamente por la baja o la poca cantidad de alumnos. Señala la resolución oficial que no solo se contempla la continuidad laboral durante este ciclo electivo, sino también el encuadre de cargos titulares en el marco de un proceso de reorganización y fortalecimiento institucional, señala obviamente el gobierno, dentro del sistema educativo. Sabemos que la caída de la natalidad y la baja de la matrícula es una realidad que ya impacta en todo el país, pero en Santa Cruz tomamos la decisión de cuidar el trabajo docente, dar previsibilidad y sostener nuestro sistema educativo en momentos difíciles, pero nosotros entendemos que la educación, nosotros defendemos la educación pública y la continuidad del sistema, dijo el gobernador Vidal, que oficializó la extensión de los resguardos docentes. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto. No. Y quizá una de las noticias de la jornada de ayer es que finalmente la Corte Suprema de Justicia se expidió respecto de la ampliación o no ampliación del Tribunal Superior de Justicia en sus vocalías. Recordarán ustedes que el año pasado fue una cobertura integral de Nuevo Día. Asumieron 4 vocales tras la sanción de una ley en la legislatura provincial.
a la cual se interpuso un recurso por parte del gremio judicial, el cual fue en primer caso tomado por el Tribunal Superior de Justicia de acá de Santa Cruz, que invalidó la asunción de Acevedo, González Nora, Nolasco y De la Vega, que son los 4 vocales. Esto quedó judicializado, quedó en un limbo judicial en el cual la Corte Suprema de la Nación debía determinar qué sucedía. Y finalmente la Corte Suprema avaló ampliar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Y en el diario Nuevo Día te contamos los argumentos fundamentales. Es loco que un poder o un tribunal que sigue sin incorporar jueces determine que otros tribunales sí lo hagan, ¿no? Pero esto es una apreciación mía lejísimo, pero muy lejos del derecho. El máximo tribunal sostuvo que Santa Cruz tiene autonomía para definir la composición de su tribunal superior. Rechazó que exista un prejuicio concreto y afirmó que los jueces no pueden intervenir en decisiones políticas tomadas por la legislatura dentro de sus facultades constitucionales. Además, dejó establecido que los 9 vocales deben intervenir de manera inmediata en todas las decisiones del máximo tribunal provincial. Confirmó la validez de la ley que amplió de 5 a 9 integrantes del Tribunal Superior de Justicia Provincial y dejó sin efecto el fallo que había declarado nula la reforma. Con esta sentencia, el máximo tribunal respaldó la decisión política tomada, o le dio lugar a la decisión política tomada por el oficialismo en Santa Cruz y estableció o dictaminó que finalmente los 4 vocales electos asuman oficialmente su vocalía, valga la redundancia. La Corte, señalan, no analizó si era conveniente o acertado ampliar el Tribunal Superior, sino que lo que analizó es si la provincia tenía facultades constitucionales para hacerlo o no, y en ese caso entendió que las tiene en términos políticos y que la legislatura debía ser considerada en esta ley que se sancionó por mayoría y que justamente la Corte señaló la justicia no puede meterse en el trabajo legislativo. Y de esta manera, ¿qué sucede? Con la resolución de la Corte, las consecuencias institucionales son que se admiten los recursos presentados por el gobierno provincial y la Cámara de Diputados, se revoca la sentencia anterior que declaraba nula esta ley, rechaza definitivamente la demanda del gremio judicial, ordena la ley de ampliación y pide que ordena que se recobre su plena aplicabilidad y ratifica que el Tribunal Superior de Justicia debe estar integrado de ahora en más por 9 miembros. Poderte arrasar el dinero de hoy no te sirve, no importa, solo me quedas vos. El consuelo es poderte arrasar. ¿Qué más tenemos para contarte en esta mañana? Tiene muchos títulos el diario Nuevo Día. Y ahora cuando se reacomode la portada, todavía tengo más, porque ya está Tony Villanueva desde tempranito. ¡Ah! No te conté. El título de la jornada también es que aumentó 19 pesos el litro de nafta. Lo digo más lejos porque si no, no se entiende. Aumentó 19 pesos el litro de nafta super en YPF y está casi 1.900 pesos. 1.896 pesos el precio de nafta super. A caminar, señores. Los miedos ni una oportunidad y el suburbio rodando con hermanos. El Frente Sindical Santa Cruz volverá a movilizarse en la mañana de hoy en el marco de una nueva semana de paro generalizado, no general, generalizado porque
trabajadores de salud, docentes, judiciales, estatales de la Administración Central y distintas reparticiones han tenido una semana casi completa de paro, en algunos casos 96 horas, en el caso de los judiciales 120, en el caso de los viales también tuvieron 72 horas de paro, y el Frente Sindical volverá a movilizar hoy a partir de las 10 de la mañana. Se concentrarán los gremios en cada sede gremial, valga la redundancia, y marcharán por el centro y hacia la Casa de Gobierno reclamando sobre todo y fundamentalmente paritarias abiertas y actualización salarial urgente para hacerle frente a esta economía. Ayer una muy buena nota de nuestros compañeros de Arriba al Día con el ministro Ezequiel Berbes, a quien le pudieron sacar el título, ¿no? Que era ¿cuándo va a haber paritaria? Hay plan de endeudamiento para financiar, pero el pedido urgente sigue siendo las paritarias. ¿Cuándo van a ser? Bueno, dijo que en el cierre de este mes, en los próximos días, se va a concretar el llamado a paritarias y que en este momento se están evaluando justamente los números para iniciar formalmente el diálogo con los gremios. Y dijo en el final de la entrevista, porque Lea lo iba arrinconando como, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Bueno, antes de que se termine mayo, se supone, lo van a llamar a paritarias. ¿Podría ser karaoke? Podría ser, ¿eh? Título de última hora, recién Tony Villanueva acaba de publicar la declaración, la perspectiva de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasguido, respecto del endeudamiento, y vinculó este proyecto con la posibilidad de discutir y mejorar salarios docentes. La titular del CPE, del Consejo Provincial de Educación, defendió el pedido de endeudamiento impulsado por el gobierno provincial y aseguró que este permitirá liberar recursos para obras y futuras mejoras salariales. Defendió justamente el proyecto del gobierno provincial. En diálogo con el Caletense Radio, la funcionaria sostuvo que el acceso a financiamiento permitiría avanzar con proyectos de infraestructura actualmente paralizados y generar así mejores condiciones presupuestarias para afrontar futuras negociaciones paritarias. La aprobación del endeudamiento en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con obras, también impacta en cierta medida en las posibilidades que tiene que ver con los salarios, dijo. Además, señaló que poder avanzar con estas obras, con fondos que surjan de esa posibilidad de endeudamiento, va a generar más posibilidades en términos de presupuesto provincial y entonces va a impactar en ese sentido también, señaló la titular del Consejo Provincial de Educación, a quien hace tiempo, al menos en mi caso, no escuchaba y que habló en este caso con el Caletense Radio. Desde la postura del que dice de más y hace de menos, un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad.
para la trampa un plan B. Vos no querés ser así, por guita baila el mono y vos no tenés swing. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel, te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más, que una cumbia amba loca, y vos mordés a todo trapo, y lo peor es que no te das cuenta. Propongámonos romper esta cadena, siendo firmes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama sentir pena, porque creo y no exagero, eso es demencia. Hace el hombre honrado vista gorda, debe ser el bicho de mala aventura. Mundo loco si los hay, ni los del borda. Hacen las cosas que hace más de un cura. Y en términos de noticias políticas, hay movimiento, porque como yo les decía, mientras se presentó el proyecto de endeudamiento en la Cámara de Diputados, el proyecto impulsado por el gobierno de Santa Cruz, por otra parte, se reunieron algunos intendentes y Carambia, el intendente de Las Heras, el ex diputado nacional, el hermano de Josema, Antonio Carambia, estuvo en la intendencia de Río Gallegos junto a Darío Mena y Aldo Aravena, y obviamente al anfitrión que es Pablo Grasso, donde impulsaron y oficializaron en la jornada de ayer el proyecto que luego se presentó justamente en la Cámara de Diputados, donde plantean que los fondos del UNIRSE se redistribuyan en municipios y comisiones de fomento. Este proyecto, que en realidad las fotos son estos 4 hombres, pero son más intendentes los que forman parte de esta iniciativa. Por Las Heras, Antonio Carambia. Por el Calafate, Javier Belloni. Por Pico Truncado, Pablo Navalón, un hombre que es de por Santa Cruz y que viene de hecho del riñón petrolero también. De Río Turbio, Darío Mena, hombre de Unión por la Patria. Por los antiguos, Zulma Neira, que también es una intendenta del oficialismo santacruceño. El Pirri Martínez, Juan Raúl Martínez de Puerto Deseado también acompaña este proyecto. Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, el de 28 de noviembre, Aldo Aravena, y también el presidente del comisionado de fomento de Colbel Caique, Tomás Cabral, son quienes acompañaron e impulsaron este proyecto que se presentó en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados, llamado Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial, que busca garantizar recursos para los municipios y comisiones de fomento en medio de esta situación económica compleja, delicada, frágil que atraviesan los municipios, que son en muchos casos la primera ventana donde los vecinos van a reclamar por sus necesidades. Son las 8 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina. 8 de la mañana, 19 minutos. Y tengo para contarte también, por último, ¿no?, la declaración del gobernador Vidal tras
conocerse el fallo de la Corte Suprema. Se terminó la impunidad, dijo Vidal luego de la decisión judicial que adoptó el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, garantizando o dando lugar a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El gobernador celebró la decisión y justamente tras conocerse la misma, cuestionó duramente a sectores de la justicia provincial, asegurando que se terminó la impunidad. Se terminó. La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que había declarado inconstitucional la ley provincial número 3.949 de ampliación del máximo tribunal, y además dejó un mensaje contundente ante la impunidad que funcionó durante décadas. Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo. Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables. La ley va a ser igual para todos, dijo Vidal, quien celebró el fallo de la Corte Suprema que dio lugar justamente a la ampliación del tribunal. Saludos para Nora, que dice: muy buenos días, Julián, un día de otoño y sin querer, ya estamos a mediados del mes de mayo. Que pases un lindo viernes y un excelente fin de semana. Y recordá que no estamos solos, acá estamos. Me emociona, Nora, me emociona. Gracias, Nora, por estar ahí, viste que yo sabía que había gente, compañera, amiga, que iba a estar mandando un mensajito, comentando. No tengo el celular de la radio, mano, así que ahora voy a ir a saludar a mis amigos en el 51 60 51. Vos podés escribirme, pedirme música, mandarme una noticia o un comentario a propósito de lo que está aconteciendo. Yo estoy esperando tu mensaje. Escuchamos un poquito de música y continuamos con Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información.
ser otro tipo, loco. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Giro. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Son las 8 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. Y te voy a proponer que vayamos a una canción más, a un pequeño corte que necesito hacer comercial. Y enseguida continuamos con más títulos en el aire de Radio Nuevo Día. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales. Serú Girán, la grasa de las capitales. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos, la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo. No hay nada a buscar el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La casa de las capitales.
4 trances más. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local, con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Telebingo santacruceño, el juego solidario. Este domingo vas a experimentar la emoción de ganar una SUV Volkswagen Tera 0 kilómetro en la 6ª ronda. Y una motocicleta enduro más 1,5 millones de pesos en la 5ª ronda. El Telebingo especial del 17 de mayo es extraordinario, con más de 66 millones en premios. No te olvides de comprar tu cartón por solo 20.000 pesos y jugalo con nosotros el domingo 21:40 en vivo por Canal 9, por redes sociales, el canal de YouTube y por LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro.
Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos.
En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Llora sin saber el niño, llora sin saber que canta, llora cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, esos no son olvidados. Resiste el niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos, como raíz en su tierra. Para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Llora sin saber el niño, llora sin saber que canta, llora cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano, que los recuerdos cantados, esos no son olvidados. Resiste el niño sentado cada noche de tormenta, siempre aferrado a los suyos, como raíz en su tierra. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel. Canta para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino, ese olor de madre tierra mojada y aire en la piel.
Pero claro que sí, esto es Buenos Días Malvinas, señoras y señores, y es viernes y sus cuerpos lo saben, y si no se enteraron ahora sí se están enterando. Le mando un saludo grande a la Pela Andreone, compañera de esta emisora que está arrancando su jornada laboral en su otra pega, en su otra chamba, y me escribió justo y me dice buen día, y me manda un emoji de mate y le digo, escuchá, porque justamente estaba terminando la tanda y le digo, escuchate, porque este es el tema con el que me levanté hoy, y desde mi casa hasta Alto Rendimiento Club me fui escuchando un poco de la Delio Valdés. Y es viernes, señoras y señores, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan? Hay que mover un poquito el cuerpo para ir activando esta mañana fría, nublada y húmeda, que me decía Brian, que me sorprende que Brian Álvarez ya está acá en la radio, que se viene la lluvia, según su apreciación climatológica se viene la lluvia. 4 grados 6 la temperatura actual en Río Gallegos, 1/10 de grado bajo cero la sensación térmica, humedad del 80% a esta hora en Río Gallegos. El viento sopla a 26 kilómetros desde el oeste. La máxima para este viernes en nuestra capital es de nada más que 5 grados y se esperan algunas lluvias aisladas para esta hora de la mañana. Vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros tendremos en esta jornada. ¿Qué hacer? Yo soy capaz de darme más, solo por ese intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y en pleno adiós recordando. Te reitero que aumentó la nafta una vez más, 19 mangos. Aumentó el litro, ¿no? 19 mangos no está el litro, 19 pesos aumentó. Y el precio de la nafta super hoy, en la mañana de este viernes, es de 1.896. Y vos me vas a decir, loco, yo escuché tu programa ayer y dijiste que el gobierno había anunciado que iba a subir un 1% y listo. Bueno, de 19 pesos es el 1% de 1.900, ¿no? Si no me fallan mis matemáticas, ¿o no? No lo sé. 2.233 pesos el litro de Infinia y 2.428 el precio de Infinia Diesel. Y atrás de esto vendrán las subas en las petroleras que no son YPF, ¿no? Las privadas, Shell, Puma Energy, Action Energy. Yo te recomiendo que como tardan un día más en aumentar en las otras, te vayas por allá por Asturias al fondo. Esto no es chivo, es una recomendación al bolsillo. Asturias y Circunvalación, 1829 estaba ayer. De hecho, me parece que al móvil le vamos a echar unos pesos más hoy porque va a ser lo conveniente. Y no me eché la culpa de que yo ayer dije que iba a aumentar un 1% y hoy ya aumentó 19 pesos porque las disposiciones no son mías. En esta sociedad disparan, rolan de a montones y vos no los dejás. Y entonces fin, te conocí, no sé qué hacer, yo soy capaz de darme más, solo por ese intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y entonces 2966-516051 es el número al que vos te podés comunicar conmigo, hacerme saber que estás del otro lado. Voy a compartir noticias nacionales en este caso, después del repaso casi integral que desarrollamos respecto de el panorama local / provincial. Y tengo algunos audios. Sé que en este caso los chicos, mis compañeros de Arriba el Día, van a citar seguramente algunos audios de Javier Milei. Pero ayer estuvo, y lo voy a hacer yo también, digo, porque ayer estuvo en estuvo en Neura también. Me llama poderosamente la atención toda la psiquis del presidente, verdaderamente. Es bastante poco comprensible, ¿no? Una persona tan alterada en un ámbito, además, al que va
favorecido por las preguntas, por los interlocutores que tiene, pero se lo ve muy alterado, muy fuera de sí. Y de hecho, bueno, es raro, ¿no?, que esté en un estudio donde esté empilchado a lo loco. Llama mucho la atención, ¿no?, la personalidad del presidente. Más allá de eso, igual, de su personalidad, lo que nos preocupa es su acción de gobierno, ¿no? Habló en la jornada de ayer el presidente, pero ahora en un ratito nada más lo vamos a citar. Sturzenegger en guerra contra la ANMAT, el ministro de Desregulación continúa en conflicto contra este organismo de control, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Ayer, justamente en el marco de su motosierra profunda, de su intención de dinamitar cada organismo público, avanzó en este caso sobre la ANMAT y se expresó justamente en contra de este organismo. Justamente el funcionario que, bueno, está algo envalentonado. Hoy a la mañana escribió un informe de ANMAT Salud que sugería no autorizar un producto de limpieza por no demostrar su capacidad antimufa. La idea era ilustrar cómo los organismos complican la disponibilidad de productos dictaminando sobre temas comerciales o de calidad. Y citaba una foto de un SIF, de un limpiador de baños. También Sturzenegger, que está... Bueno, aprovecha, ¿no?, la que se están llevando la marca a otros. De hecho, el otro día quiso ir a ver es hincha de Gimnasia el tipo, y quiso ir a ver a Gimnasia al Monumental y lo sacaron cagando, básicamente. En el marco de la causa Adorni afirman desde la Fiscalía que desde la Fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes al jefe de gabinete, que todavía sigue siendo tal, ¿no? Y el hombre está o continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora también se sumó la figura de su hermano. La Fiscalía se encuentra recolectando testimoniales e información vinculada a la causa. Habló el contratista, que dijo que la parrilla de Manuel, que tiene control remoto, le salió 15 lucas verdes, es decir, casi 20 millones de pesos. Y obviamente los investigadores continúan recabando información respecto de sus cuentas y no se descarta un llamado a declaración indagatoria, tanto para Adorni como para otros funcionarios y o familiares vinculados al jefe de gabinete. Te pasó, te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. Te pasó, te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Quién se burló de tu sentimiento? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. ¿Quién se burló de tu sentimiento? En el marco de una interna fuerte y de el debilitamiento de la imagen del presidente a causa sobre todo de la cuestión Adorni, Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de Hierro, el asesor presidencial que actúa desde las sombras, porque no ocupa ningún cargo particular, estuvo en Estados Unidos en momentos en que Trump y Marco Rubio viajaron a China. En este caso señalan que estuvo allí por requerimientos justamente de funcionarios de la administración de Donald Trump para ver qué pasa con Milei. Che, se cae, se sostiene, ¿cómo hacemos? Y obviamente la Casa Blanca está preocupada, sobre todo por la situación judicial que atraviesa Manuel Adorni y la afectación que esto le lleva a todo el gobierno. De acuerdo a lo que trascendió, el consultor estuvo el miércoles en Estados Unidos y uno de los dirigentes de la Libertad Avanza, Agustín Romo, de hecho del espacio La Fuerza del Cielo, lo confirmó. Su primer encuentro con agentes o con autoridades de la gestión Trump fue el miércoles por la tarde, donde estuvo junto con el embajador Alec Oxenford en el Departamento de Estado. Según trascendió, los representantes de la gestión de Javier Milei conversaron con Chris Landau,
vicesecretario de Estado, un funcionario que posee conocimiento respecto de la política argentina y vínculo con uno de los integrantes del Triángulo de Hierro. El viaje de Caputo se contextualiza justamente en un momento de debilitamiento del poder político y de la imagen en la opinión pública de La Libertad Avanza, y allá desde Estados Unidos obviamente pusieron guita, pusieron toda la estructura para que Milei se fortaleciera en las elecciones del año pasado, y además tienen negocios en curso obviamente, en curso y a futuro seguramente, y quieren saber qué va a pasar con esta gestión de gobierno. Me imagino que se habrán quedado muy tranquilos cuando vieron las entrevistas de Milei. Le dijo, hablando de las entrevistas de Milei, le dijo porcino iraní. ¿Qué mente inventa ese insulto? Porcino iraní le dijo a una mujer, además, a Marcela Pagano, que es diputada nacional y que fue integrante de La Libertad Avanza, pero ya no más. Dice que Marcela Pagano, bueno, como parte de una conspiración que incluye a los medios, o la calificó de esta manera. Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Lo estoy imitando, ¿no? Hubo claramente un intento de golpe de Estado, dijo. Que haya salido... y dijo, claro, que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso, dijo. Y que hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso, el porcino iraní está como loca, dijo, respecto de los supuestos aportes rusos a medios de comunicación de nuestro país, apuntándole a Pagano, que era periodista. Pero en este caso, antes de contártelo, prefiero compartirte varios de los segmentos de las entrevistas de Javier Milei ayer en Neura y luego en Carajo. Uno, vean ustedes, si están en YouTube, y si no, escúchenlo, creo que también va a ser bastante gráfico lo que vamos a compartir. Algo desencajado el presidente, la verdad, algo desencajado, y en un momento de crisis uno lo que pretende es que el que está al mando, al menos hacia afuera, muestre tranquilidad, pero no es o no ha sido así hasta aquí. Lo escuchamos a Javier Milei, que habló en principio de la inflación. A ver, nosotros, respecto a lo que tiene que ver con la inflación, el único dato que nos va a dejar cómodo es que sea cero, ¿ok? Digo, eso es lo primero. Digo, que quede claro que el único dato que a nosotros nos trae alivio es que sea cero. Después vemos, pero hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada. Primer punto. Segundo punto es, nosotros... la estabilización tuvo dos fases, por decirlo muy marcadas. La primera era cortar con la emisión derivada del déficit fiscal. Digo que nosotros pusimos en caja las cuentas públicas en un mes. Sí. Es decir, todo el mundo decía que era imposible hacer un ajuste de 1 punto por año. Muchos caraduras que ahora minimizan el tema del resultado fiscal, y decían que era imposible ajustar 1 punto por año, que con suerte, digamos, en 5 años íbamos a, digamos, poner las cuentas en orden, pero eso tenía el problema que además uno iba acumulando deuda, con lo cual se iba a hacer bastante más largo. En este caso, hablando de la inflación, y bueno, argumentando, ¿no? Luego... señalando que no está terminada la lucha contra la inflación. Respecto de la acusación, grave acusación del presidente, señalando que hubo un intento de golpe de Estado, mientras mostraba un gráfico que compartiremos allí en el streaming, sobre todo si están por ahí, lo pueden chequear en YouTube. ¿Qué dijo a propósito de la situación institucional?
en ese contexto, nosotros ya en mayo del año pasado habíamos llegado a 1,5% de inflación. Sí. Y la realidad es que todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1%. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas. Sí. Entonces, ahí hay un tema que no es menor, porque después de que Manuel gana las elecciones en Cava, comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. No solo eso, sino que, digamos, los medios jugaron en contra del programa económico y también, digamos, cargaron la calle con malas intenciones. O sea, hubo claramente un intento de golpe de Estado. O sea, hay que decirlo así abiertamente, que la gente sepa. Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, que digamos que no les gusta este modelo, muchos opinadores que son en realidad mercenarios que les pagan para hacer esto. Y lo que nosotros empezamos a ver es que la demanda de dinero se estaba cayendo. Y eso yo me acuerdo que lo expliqué una vez en la Bolsa de Comercio en Rosario, que todos estaban esperando que diera una charla de no sé qué cosa, y yo fui a hablar de que además usé un iPad para hacer los gráficos, para explicar lo que estaba pasando con la demanda de dinero que se estaba cayendo. Yo digo, lo voy a hacer acá. Digo, la relación... Está dibujando ahora. Digamos, lo que es tasa de interés, a ver si se ve, y tipo de cambio. ¿Está ahí? Sí. O sea, con lo cual, en la medida que la tasa de interés sube, es un gráfico descendente. El tipo de cambio, que es E, cae. O, dicho de otra manera, si ustedes bajan la tasa de interés, se les mueve el tipo de cambio. El problema es que mientras que ustedes tienen movimientos así, no pasa nada. El problema es cuando estas dos variables se mueven de esta manera, hacia afuera. Bueno, ahí intentaba ensayar una explicación respecto de la cuestión del programa económico, pero lo sustancial es lo inicial. Dice que la política, los medios y empresarios a los cuales no les gusta su programa económico intentaron un golpe de Estado. Piensen ustedes o saquen sus conclusiones respecto a si verdaderamente estuvimos cerca de que algo así acontezca o no. Asumió que su gobierno es malo también, Javier Milei en la jornada de ayer, señalando que lo anterior o lo que lo antecedió era una reverenda mierda, pero dijo, entre lo malo y lo otro que era una reverenda mierda, nosotros somos lo malo. Es decir, que su programa no es bueno hasta aquí, su gobierno. Sí, las quiere hacer mierda. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, y nadie estaba de acuerdo con eso. Yo le dije, todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Y efectivamente fue lo que hicieron. Si nosotros no hubiéramos sacado las LEFI, a esa corrida de 41.000 millones de dólares tenés que sumar 20.000 millones de dólares más. Y si a eso le sacás, además, digo, con lo cual nos vamos a 61, y le sumás la suba de encajes, el tamaño de la corrida fue de 70.000 millones de dólares. Digo, hubiéramos tenido una hiper. Entonces yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda. O sea, el kirchnerismo tiene efectos monetarios aún estando en la oposición. Bueno, Javier, lo hemos dicho varias veces. El kirchnerismo tiene el récord. Después, del otro lado, una corte de chupamedias, ¿no? Que
le sirven, ¿no?, los conceptos o lo enriquecen. La ocurrencia es una de infinito. Sí, es una cola pesada. Y vos tenés el tercer récord de bolsa que más subió en el mundo, que fue el lunes después de las elecciones, 27 de octubre de 2025, 32% en un día. Ahora, pero es que, claro, pero es que el punto es el siguiente, eso es lo que hay que tomar conciencia. Si el programa económico no hubiera sido robusto, no aguantaba. Volábamos por los aires. Y lo otro, que estaría bueno que veamos el gráfico de exportador neto y superávit fiscal. Ah, sí, claro. Ese era el presidente Javier Milei, que ayer estuvo en Neura, en el canal de Alejandro Fantino, haciendo nuevamente referencias sexuales también respecto de, debates ideológicos en realidad. Lo escuchamos directamente para que ustedes tengan la referencia de lo que dijo Javier Milei y no tenga que estar contándoselo yo. Los franceses en la Primera Guerra Mundial se cagaron de hambre. Porque ¿cuál es el seguro frente, digamos, a que el Herzegovina produce el otro? El comercio, ¿no? El seguro es el comercio, ¿no? Ahora, pero sucede que es un mercado incompleto, eso no está. Entonces, ¿cómo carajo me cubro? Bueno, la forma en la que te cubrís es teniendo un sector que es ineficiente, ¿sí? Digo, y ese sobreprecio que vos pagás en términos de bienestar es pagar el seguro. ¿Es eficiente? No, obvio que sería mejor que hubiera un mercado de seguro, pero no lo hay. Claro. Sería mejor que funcionara mejor el comercio, pero cuando, ¿sabe qué? Cuando llega el siniestro, en el medio de una guerra, no paga. Un buen ejemplo de eso sería los aranceles al acero. El que quiera. Hay millones. Ahora me voy a poner más áspero. Sí. Con lo cual, hay un problema de mercados incompletos que vos no te podés cubrir. O sea, y vos haciendo política, digamos, política pública o política económica, por llamarlo como se te cante el traste, vos no podés agarrar y decir, me voy sin seguro. Y, ¿me entendés? O sea, y vos tenés responsabilidad por 48 millones de personas. Vos sos pelotudo, te haces. Digo, perdón los términos, pero, se entiende. Digo, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos no te puedes olvidar que hay gente atrás. Porque vos te equivocás y la gente se caga de hambre. Claro. A vos no te va a pasar porque vivís una vida en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente. Entonces no es, a ver, cómo me masturbo mejor con un modelo. Tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre. Sí. Bien, dicho esto, perdón el francés. El mensaje florido, pero entonces ese es un punto. No es una boludez. Suena lindo, suena, digamos, para hacerse el banana, pero es una cagada. Porque, ok, yo asigno respecto al Herzegovina. Y sucede que toda la producción de uranio queda en manos de una potencia nuclear que es mi enemigo. Allí Javier Milei explicando o argumentando que si él como presidente se equivoca, la gente se caga de hambre. Bueno, no vamos a decir que está en un gran momento, ¿no? La mitad del país está en la pobreza. Según él igual, o según su realidad, más de 10 millones de argentinos han salido de la pobreza gracias a su gobierno y a este programa económico. Habló de la calidad de vida de Argentina, señalando que gracias a Trump mejoró enormemente. Afirmó que al intervenir en Venezuela se dejó de financiar a los hijos de puta que querían hacer un golpe, lo dijo literal, señalando que además dejaron entrar espías cubanos, por ejemplo, al país. Después habló también respecto de la ley de financiamiento universitario, felicitando al subsecretario de Políticas Universitarias, al que dijo, le pegaste una paliza al delincuente ese, hablando del rector de la Universidad Nacional de Rosario, que estaba en un programa en TN. Estaba en el programa del sorete que miente con la economía, dijo, así, literales palabras. Después habló del diputado, del diputesla,
Teníamos al Diputeta, pero esto ya en Carajo. Pero teníamos al Diputeta, y ahora tenemos al Diputesla, al cual defendió también Milei en su alocución, en este caso en el programa de Stream Carajo. Lo escuchamos hablando de el diputado que se compró un Tesla y que lo llevó al Congreso de la Nación. Digamos, o sea, yo digo, a mí me consta, yo miro los diarios y el 95% de las cosas que dicen es mentira. Sí. Digo, de hecho, yo, digamos, antes del programa metí un tuit, digo, desenmascarando a la mentirosa de Cecilia Bufflet, sí, mintiendo sobre que Martín Menem lo llamó a este diputado de Jujuy, cagándolo a pedo porque se fue con el Tesla al coso. Digo, ¿me entendés? O sea, ¿de dónde? Entonces, digo, esto es una pelotudez del tamaño de una casa. Entonces lo llamo a Martín, digo, o sea, mi problema era, si Martín dijo esto, digo, o sea, digo, me iba a agarrar con Martín. Claro. No, yo ni en pedo, digo, ¿cómo me voy a meter? Digo, si el flaco se quiso comprar el auto, se la compró con la propia, a mí qué carajo me importa. Claro. Entonces le dije, mirá, digamos, pero mirá lo que dijo esta mentirosa. Y agarró y la puso en evidencia en Twitter. Ahora, lo más loco que ese programa son todos deplorables, esa es la menos mala. Lo que será la peor. Bueno, yo no, digo, o sea, hay uno que tiene argumentos comunistas directamente. Sí. Hay un pelotudo de barbita con poco pelo, ese es comunista directamente. Le molestaba que un tipo, aun cuando fuera con la propia, se comprara el Tesla. ¿Qué le importa? Bueno, por eso, pues, es argumento de comunista. ¿Qué digo, por ejemplo? O sea, a ver, yo te digo, lo que voy es lo siguiente. Si el tipo se ganó honestamente el dinero, se lo gasta en lo que se le canta el culo, qué sé yo, a mí qué me importa. Ahora, pero es interesante esto porque yo les voy a contar algo. Yo probé un Tesla. Sí, yo cuando fui, yo me subí al Tesla, es espectacular, y iba con alguien, digamos, de la fábrica, y me decía, no, acelérelo, y yo no quería acelerarlo, porque no sé qué. Y mi hermana dijo, ¿yo lo puedo manejar? ¿Qué dijo? Sí, obvio. Bueno, mi hermana sí lo sé. Ahí se debe haber arrepentido de pedir de acelerarlo. Pero me encantó, el bicho ese me encantó. Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba uno pero no me dio pelota. O sea, yo le dije, me regalás uno para, digo, a la Argentina, ¿no? Para que me puedan mover en un bicho de eso. ¿Sabe qué? Lo pintamos de negro ese y andamos por eso. ¿Sabe qué? Sería un flash. Sería un flash total. Pero nada, o sea, yo le pedí que lo regale a la Argentina, no lo convencí. Claro. Pero, ¿entendés? Entonces, digo, ¿qué voy a criticarlos? Digo, ojalá me pudiera comprar eso yo. O sea, no tengo con qué. Es más, pedí que se lo regalen al país para poder usarlo mientras que... Bueno, ayer justo el profe contaba... Ese es el presidente de la República Argentina. Estamos escuchando al presidente de la República. Ya está. Me parece que ya hasta acá estuvo bien, lo sometí bastante. Más allá de los conceptos, qué pena da ver que en nuestro país esté gobernado por una persona así que ni siquiera de camisa va a un programa. Va con una remera arriba de un buzo, está transpirando como salame en la guantera y encima trata de comunista, de pelotudo, de hijo de puta, de porcina iraní. Y pensar que hay muchos de los reivindicadores de Alfonsín, de gente totalmente respetable, que hoy le dan gobernabilidad a este bicho. Esto es Buenos Días Malvinas, y antes de entrar en un colapso mental y salir a atropellar gente con un Tesla, voy a escuchar un poco de cumbia porque me hierve la sangre, ¿eh? La puta madre. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce
Esto es Buenos Días Malvinas, amanece en Río Gallegos. Le mando un saludo a mi amigo el Piqui, que está escuchando. Le pido disculpas por el exabrupto, porque estaba criticando justamente al hombre de los exabruptos y yo concluí con uno. Les pido sinceras disculpas a propósito de esto. Hoy Milei se va a reunir con Manuel Adorni en la Quinta de Olivos. En un ratito nada más, cuando está empezando arriba el día a las 9:30, se van a juntar para repasar la agenda de gestión, mientras seguramente estén escuchando arriba el día o sintonizándolo en YouTube. Estarán reunidos allí el jefe de gabinete y el presidente de la nación. Fuerte el aplauso. Estás en Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Podés escribirnos al 2966-5915. No, nada que ver. 516051. 516051. Y comunicarte con nosotros. Participá, hay muchos sorteos. Hoy viernes, acá en Arriba al Día y también a través de nuestras redes sociales. En estos 27 días que nos separan del inicio de la Copa del Mundo, hay mucho por compartirles, por sortear. Me despeiné, perdón, me agarré la cabeza como no comprendiendo algunas situaciones y me despeiné. Gracias, Brian, que me están mirando en la tele, ahí en el estudio. 4 grados la temperatura actual, dije, cielo mayormente nublado, con precipitación a la vista, como nos anticipó Brian. Humedad del 87% a esta hora en Río Gallegos y viento que sopla desde el oeste a 25 kilómetros por hora. La máxima hoy será nada más que de 5 grados en esta jornada. Vamos a repasar algunas noticias del ámbito internacional para ponernos en contexto global también. Y hoy concluye la cumbre de 2 días en la que Donald Trump visitó China y se reunió con Xi Jinping, visitaron el Templo del Cielo, visitaron varios de los sitios históricos de Beijing, de la capital china. Pero quizá uno de los puntos más significativos es el momento en el que se pronunciaran ambos respecto del conflicto en Oriente Medio. El presidente Trump dijo que el líder chino Xi Jinping se ofreció a ayudar a resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo, le gustaría de verdad que se llegara a un acuerdo. Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría hacerlo, señaló Trump, que le expresó el mandatario chino. Le gustaría que se abriera el estrecho de Hormuz, señaló además, y aseguró que no les va a dar equipo militar a Irán. Es esta una declaración importante, señaló Trump en diálogo con la agencia Fox News o con la cadena Fox News, y agregó que el presidente chino lo dijo con mucha firmeza, señalando que además obviamente China es uno de los grandes compradores de petróleo a Irán y que ese lazo económico es el que hoy necesita que el estrecho de Hormuz se abra. Aunque me da la impresión de que China no está teniendo problemas en la provisión de petróleo claramente por parte de Irán, ¿no? No estamos pidiendo ayuda a China, no necesitamos su ayuda, dijo después Marco Rubio,
que señaló que Estados Unidos no le pidió nada a China, sino que, digamos, se sentaron para acordar un horizonte en el mediano plazo. Es bueno que tengamos una alianza o al menos un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz, que no debe militarizarse, dijo además Marco Rubio, aunque ya está militarizado, ¿no? Y reiteraron, o dijo Rubio que China le reiteró su posición respecto de el no desarrollo de Irán en términos de armamento nuclear. Pero bueno, son todas cosas que ellos dicen que Xi Jinping le dijo. Dos cosas. Hablan en otro idioma y déjeme descreer tanto de Marco Rubio como de Donald Trump. Quiero ver qué expresa después la Cancillería china con Wang Yi, creo que es el canciller. Y también, obviamente, quiero ver si es que Xi Jinping finalmente se expresa en este sentido respecto de la conclusión del encuentro que han desarrollado tanto el mandatario y parte del gabinete estadounidense como también los jerarcas comunistas chinos, que justamente fueron en este caso los anfitriones de los estadounidenses, tratando de saber si esto finalmente tiene algún destino común, algún acuerdo de al menos paz económica entre ambos, o hacia dónde derivará este vínculo. Y unos últimos títulos respecto de Argentina en el mundo. La Comisión Nacional de Energía Atómica inició un trámite para privatizar todos sus activos. Y esto encima sucedió algunos días después de que 10 funcionarios estadounidenses y también británicos visitaran distintas centrales atómicas de nuestro país, donde les dijeron, che, ustedes no pueden tener esto, ustedes no pueden estar desarrollando esto. Y la administración entreguista de los libertarios empezaron el trámite para privatizar los activos en el marco de una política y un desarrollo científico que no existe en todo el mundo, y que Argentina tiene la posibilidad y la fortuna de tener científicos de renombre y de destacada participación a nivel país, de destacado aporte. A pesar de lo cual, obviamente, esta política de expoliación de nuestros recursos, tanto naturales como incluso intelectuales, sigue llegando adelante. Es que justamente abre las puertas para que los privados primero vean y después analicen si van a comprar. Allí indagaron material nuclear, sistemas y yacimientos, la infraestructura, tanto las plantas como los distintos complejos, los patrimonios inmateriales asociados a la documentación técnica, antecedentes operativos y a la capacidad institucional que tiene la Argentina.
y además todo lo que se encuentra bajo la competencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Señalan, de hecho, algunos medios que hubo cargamentos de uranio que se retiraron de nuestro país. Así que la doctrina Monroe se está aplicando, pero en detrimento nuestro en este momento. ¿Y qué otra cuestión tengo para contarte en términos de noticias que hacen a nuestra soberanía o que justamente abordan, o en este caso desbordan, me parece, nuestra soberanía? Tiene que ver con justamente No, en este caso yo quería citar, en realidad, menos mal que me acordé, porque ayer un papelón absoluto que sucedió en Jujuy. Allí se fueron a visitar un yacimiento de litio, si no me equivoco. Y Manuel Adorni se paró frente al micrófono y dijo, bueno, hasta que no me den mi discurso no puedo empezar, así que hagamos tiempo. Hermano, ni tu discurso llevaste impreso. ¿Cuánto nos cuestan algunos ñoquis en el estado, ¿Cuánto nos cuestan? 9:30 de la mañana. Mirá, yo tendría que terminar arriba este viernes, pero me estoy autoenojando. Así que voy a poner punto final acá a esta edición de viernes. No voy a continuar dándome manija. Les voy a agradecer a ustedes que estuvieron del otro lado, tanto en el 100.9 como en la aplicación, como en la web y en YouTube, obviamente. Agradeciéndoles por estar del otro lado, por compartir y por ser parte de esta propuesta matutina que se llama Buenos Días Malvinas, y que lo que pretende no solamente contarte algunos títulos, sino pensar en conjunto la Argentina que tenemos, la Argentina que soñamos, la Argentina que queremos, fundamentalmente, porque no nos deberíamos dejar arrebatar los sueños tan sencillamente. A propósito de la de Delio Valdés, que fue con lo que comenzamos este último bloque, los dejo con este bandón que reversiona a Los Redondos de Ricota con Semen Up y aquella solitaria vaca cubana. Cuídense mucho, si van a tomar y a divertirse, no salgan en auto, y si salen en auto, tomen agua, una coquita o algo que no les altere los sentidos y que fundamentalmente no inflinja la ley. Mi nombre es Julián Quirós y espero que el lunes nos volvamos a encontrar con más títulos, con más noticias, con análisis y con la alegría característica de los títulos de esta Argentina 2026. Cuídense mucho, los abrazo muy fuerte. Chau.